Viernes, 19 de abril de 2024. Materia penal. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 3. Registro digital, 2028610. Tipo, jurisprudencia. Auto de vinculación a proceso. La víctima o ofendido tiene legitimación para interponer recurso de apelación en su contra y, en consecuencia, debe agotarse antes de promover el amparo, artículos 459, fraccionamiento y 467, fracción 7, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Hechos. En sendos procesos penales se dictó auto de vinculación a proceso, las víctimas promovieron juicio de amparo indirecto en su contra, cuyas demandas fueron desechadas por no haber interpuesto recurso de apelación en su contra, previamente a acudir al juicio de amparo. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si la víctima o ofendido tienen legitimación para interponer recurso de apelación contra el auto de vinculación a proceso. Mientras que uno concluyó que sí, por tanto, debía agotarlo antes de acudir al amparo, el otro determinó que el Código Nacional de Procedimientos Penales no la legitima expresamente para interponer el recurso y, por tanto, fue correcto que promoviera el amparo indirecto sin agotarlo previamente. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que en términos de los artículos 459, fracción y 467, fracción 7, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la víctima o ofendido tienen legitimación para interponer el recurso de apelación contra el auto de vinculación a proceso y, en consecuencia, deben agotarlo previo a acudir al amparo indirecto para impugnar esa determinación. Justificación. El referido artículo 459, fracción y, faculta a la víctima o ofendido para impugnar las resoluciones que versen sobre la reparación del daño causado por el delito, aunque no se haya constituido como coadyuvante del Ministerio Público, y la fracción 7 del indicado artículo 467 establece la procedencia del recurso de apelación contra el auto del juez de control que resuelve la vinculación del imputado a proceso. La interpretación sistemática de los artículos 20, apartado C, fracción 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, fracciones 7x6, 10 y 14 de la Ley General de Víctimas, y 316 y 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permite establecer que en el auto de vinculación a proceso se fija el hecho o hechos posiblemente constitutivos del delito que fueron motivo de la imputación, y que el proceso penal se sigue forzosamente por estos y no por otros distintos, que de forma ulterior apareciere que se han cometido. En este sentido, el auto de vinculación a proceso puede afectar de manera indirecta la reparación del daño en perjuicio de la víctima o parte ofendida, lo que le legitima para interponer el recurso de apelación en su contra, y le obliga a observar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Esto, pues con base en la jurisprudencia 2A/J, 86/2018, décima, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se emita jurisprudencia sobre la procedencia del medio ordinario de defensa existente contra el acto reclamado, no se actualizan los supuestos de excepción al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, referente a que cuando la procedencia del medio de defensa ordinario se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal es insuficiente. Para determinarla, la parte quejosa quedará en libertad de elegir si lo agota, o bien, acude directamente al juicio de amparo. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 2 de 3. Registro digital, 2028624. Tipo, aislada. Formulación de la acusación en el proceso penal acusatorio. Cuando se reclama en amparo indirecto, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia relativa a que los actos no provienen de una autoridad. Hechos. Una persona imputada promovió amparo indirecto en el que reclamó la formulación de la acusación del Ministerio Público en su contra ante el juez de control en la fase escrita de la etapa intermedia del proceso penal acusatorio. La jueza de distrito desechó de plano la demanda, al estimar actualizada de forma manifiesta e indudable una causal de improcedencia. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando en amparo indirecto la persona imputada, quejosa, señala como acto reclamado la acusación formulada en su contra por el Ministerio Público en la etapa intermedia del proceso penal acusatorio, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia relativa a que los actos no provienen de una autoridad. Justificación.
cuando el Ministerio Público presenta el escrito de acusación no actúa como ente autoritario frente a la persona imputada, de modo que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar un acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita un acto que, de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, pues formula la acusación en calidad de parte en un plano horizontal y de coordinación o igualdad procesal frente al imputado y su defensa, con lo cual da inicio la fase escrita de la etapa intermedia ante el juez de control, bajo los principios de contradicción e igualdad procesal, de conformidad con los artículos 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 11 y 105, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales, una vez concluida la investigación complementaria, en términos de los artículos 21 Constitucional, 213, 324 y 337 del Código. Invocado. Por tanto, la acusación ministerial no constituye en sí misma un acto de autoridad que vulnere la esfera jurídica de la persona imputada, pues, en todo caso, ésta tendrá el derecho de alegar en su defensa cuando le sea notificada por el juez de control, por lo que podrá desestimar y desvirtuar la teoría de la acusación, en términos de los artículos 336, 337 y 340 del propio Código, de ahí que en el amparo promovido en su contra se actualice de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 23, en relación con el diverso artículo 5, fracción 2, primer párrafo, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 3 de 3. Registro Digital, 2028646. Tipo, jurisprudencia. Secuestro. No se configura este delito ante la ausencia del elemento subjetivo específico de finalidad que lo rige. Hechos. Al conocer de diversos juicios de amparo se analizaron los elementos del delito de secuestro. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el delito de secuestro no se configura ante la ausencia del elemento subjetivo específico de finalidad que lo rige. Justificación. El referido delito no se concreta a exigir para su configuración el acto material de la privación de la libertad de una persona, sino que exige que esté finalísticamente regido, de manera que ante la indemostración de dicho elemento subjetivo no puede tenerse por probada la conducta típica de secuestro, pues constituye la tendencia interna del sujeto de la que parte, como impulso de realización de ese propio fin, la conducta material de la privación, la cual es consecuencia exteriorizada del fin perseguido y no a la inversa, debiendo existir, por ende, una probada relación de continuidad. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito.